Hola, Dios te bendiga. Te habla Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el valor de su presencia. Vamos a comenzar con una oración. Gracias a todos los que se están conectando en ese día de diferentes naciones, a todos los pastores, ministros, hijos de Dios, amados por Dios. Gracias por estar en esta conexión, en este video. Comparte este mensaje, compártelo con un amigo, compártelo con un compañero que necesita conocer a Dios. Vamos a orar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti. Tenga sobre ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Y yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Para yo te ruego, Señor, por cada hijo, que tu Espíritu Santo vivifique su espíritu. Vivifica, Señor, nuestra alma, vivifica nuestro cuerpo, Señor, para que te adoremos, para que te podamos, Señor, conocer, para hacer habitar tu presencia, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra nación, en medio de Israel. Señor, yo te ruego que tu presencia esté con nosotros día y noche, por siempre, Señor, por una eternidad. Y más allá, Señor, de la eternidad, que tu presencia sea lo que más anhelemos, Señor, lo que más valoremos y honremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca del valor de su presencia. La palabra presencia en el hebreo significa panim. Y panim es rostro, es como hablar con una persona cara a cara. Entonces, cuando Dios nos está hablando de anhelar su presencia o valorar su presencia, estamos hablando del mismo rostro de Dios. En Apocalipsis vemos que al final dice, y ellos verán su rostro. Wow, ese es el panim. Dice que vamos a ver el rostro de Dios. Pero dice Jesús en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Eso es panim. Pero cuando Jesús está hablando de tener un corazón puro y las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas son para ahora. Mientras tú estás en la tierra, tú puedes ver a Dios. Pero no es por tus fuerzas. Es por medio del Espíritu Santo. Puedes contemplar a Dios, puedes contemplar al Padre, puedes ver su rostro, puedes hablar con Dios cara a cara. Por medio de Jesús dice, entras confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús, cuando vemos su rostro, estamos viendo también al Padre. Estamos conociendo quién es la persona, porque la presencia está hablando de quién es la persona, no de lo que hace la persona. La presencia tiene que ver con el corazón de Dios, con qué hay en sus pensamientos, en su mente. Eso es conocer la persona, conocer sus deseos, conocer su voluntad, conocerlo como una persona, así como un amigo habla con otro amigo. Esta semana quiero hablarte acerca del rey David. Para mí el rey David anhelaba la presencia de Dios. Cuando Saúl fue puesto por rey, esta es la diferencia. La presencia tiene que ver con la persona. La unción tiene que ver con lo que esa persona va a hacer. Entonces, cuando Dios unge a una persona, por ejemplo, Dios derrama una unción sobre Saúl para ser rey, derrama una unción sobre David para ser rey. La unción tiene que ver con amplificar lo que Dios va a hacer en tu vida. Aunque eso está conectado con el Espíritu Santo, es algo con lo que vas a hacer. Pero la presencia tiene que ver con quién es Dios, tiene que ver con su propia persona. Entonces, en los tiempos de Saúl estaba ungido. Miren, Saúl estaba ungido. Dice, más adelante dice, Saúl entre los profetas, porque Saúl quedó en ese momento profetizando. Dice, la mano venía sobre Saúl. Pero ¿qué pasa? En los 40 años de reinado de Saúl, él era un rey. En esos 40 años
te das cuenta que Saúl jamás trae el arca del pacto a su generación. Y el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. En otras palabras, Saúl estaba reinando sin la presencia de Dios. Eso era lo que él estaba haciendo. Por eso que después Dios lo desecha, porque una persona que no valora la presencia de Dios va a empezar a hacer las cosas por su propia cuenta. Por eso después Saúl trata de hacer unos sacrificios y no esperó a Samuel. Y Samuel, cuando lo ve, dice: Saúl, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. El Señor te ha desechado de su trono. Pero cuando Saúl ya recapacita, ya era muy tarde. Era muy tarde. Había hecho muchas cosas en la presencia de Dios. Dios sabe que yo no puedo contar con una persona que no valora mi presencia, o sea, que no entiende, que no me conoce. Entonces, en esa generación de Saúl, él jamás trae el arca. Ven, estaba ungido, el poder de Dios venía sobre él, pero no tenía una relación con la presencia de Dios. Y por eso él no trae el arca. El arca era símbolo de la presencia y del trono de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando David es puesto por rey sobre todo Israel, David ya había sido ungido, pero cuando él ya es puesto por rey sobre todo Israel, sobre todas las tribus, David lo primero que hace no tenía que ver nada con inaugurarse a él mismo, nada. A David no le interesaba nada de eso. Lo primero que David hace es traer: oye, ¿dónde es que está el arca? El arca, el rostro, la presencia de Dios, su presencia, ¿dónde está? Vamos a buscar la presencia de Dios. Ese es el valor de su presencia. Entonces David manda a buscar el arca. Ese es el valor de su presencia. Ese es honrar su persona. Ese es darle en primer lugar a Dios. Muchas veces nosotros decimos esa frase: ponga a Dios primero. Pero recuérdense que el Shema Israel, hoy Israel, Jehová nuestro Dios uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu tiempo, con todo. Dice que ese es el primer mandamiento. Entonces, cuando nosotros decimos poner a Dios en primer lugar, es en realidad poner el primer mandamiento en acción. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tiene que ver con lo que tú vas a hacer, ni con lo que yo voy a hacer. No, ni siquiera tiene que ver con eso. Tiene que ver con poner en primer lugar la presencia de Dios. Es con poner en primer lugar eso, el arca de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Entonces David, cuando es puesto por rey por Israel, lo primero que hace es establecer: vamos a hacer un lugar de encuentro, que era un tabernáculo abierto. Dice: vamos a poner el arca de Dios en ese lugar. Dice el Salmo 27:4, dice David, dice: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ya sabemos en qué David invertía todo su tiempo y toda su vida, en buscar la presencia de Dios. Esa era la clave de David. No hay otra clave. La verdadera clave de David era poner en primer lugar a Dios, poner en primer lugar su presencia. Todo lo que hacía David lo hacía consultando la presencia de Dios. Si iba a la guerra, David consultaba la presencia de Dios. Cuando se llevaron a su familia, ¿qué hacía David? Consultaba la presencia de Dios. Cuando David tenía que hacer algo, buscaba la presencia de Dios. Esa es la clave de David. Esa es la verdadera clave de anhelar y valorar su presencia, su rostro. Entonces, la presencia es buscar su rostro. Entonces dice David, cuando está orando el Salmo 27:4, esto es lo que él está diciendo. David estaba orando y pidiendo favor para habitar y establecerse frente al rostro de Dios, para ver su rostro, que es su panín, su presencia, la presencia de Dios, para ver su hermosura y la belleza de su santidad. Entonces, cuando David le está diciendo: Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová para todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, él estaba orando para pedirle. Muchas veces nosotros pedimos favor a Dios para que nos ayude en algo, pero David pedía favor para estar frente a su presencia, frente a su rostro. Ese es un favor, ese es otro nivel
más alto del favor, no con algo que él iba a hacer, sino con conocer a Dios. Padre, yo necesito tu favor para ver tu rostro, para contemplarte, para que yo esté todos los días en mi casa, en tu casa, para contemplar esa hermosura, para conocer tu presencia, para conocer quién eres. Y Dios mira, dice, wow, una persona pidiéndome favor para conocerme a mí, para conocer mi rostro, mi presencia, yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar. Dios no le niega esta oración a David. Dios se la cumple. No, es más, no solamente se la cumple, sino que ahora lo que Dios dice, Dios lo establece, porque David estaba pidiendo ser establecido frente al rostro de Dios. Eso es increíble. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Esta persona quiere mi rostro, voy a establecerlo. Por eso que David cambia literalmente su generación. Él trae el arca, ahora él pide ser establecido frente a la presencia de Dios, frente al rostro de Dios. Esa es la clave. El favor es la oración en la clave de David, pero el favor por ver su rostro, por ver su presencia. ¿Qué es favor? En la gracia en el contexto hebreo, imagínense la gracia, digamos que usted tiene una casa y tiene un terreno cercado. Todo lo que está dentro de esta cerca está bajo la gracia. La gracia es que Dios hace un cerco alrededor tuyo. Ese cerco es para protegerte. Entonces, cuando decimos que alguien tiene la gracia de Dios, es que Dios ha hecho un cerco alrededor de esa persona para protegerlo de cualquier mal. Eso es gracia, pero favor es todavía más intenso. ¿Qué hace el favor? El favor es como cuando tú entras a un lugar, hay muchas personas, pueden haber 100 personas, pero el favor es hallar favor delante de la persona más importante. Si hay 100 personas, de esas 100 personas hay una que es la más importante de todos. Bueno, favor es hallar como ese deleite delante de una persona más importante. Eso es como un poquito más cercano, ¿no? Es más personal. Entonces, cuando alguien haya favor delante de la persona más importante, lo que hace la persona más importante es que empieza a poner sus ojos en esa persona. Y sus ojos empiezan como se clavan o se ponen frente a esa persona, y esa persona no puede dejar de mirar a esa persona. ¿Se acuerdan como la historia de la reina Esther? Cuando ella la llevan delante del rey, que ella haya el favor, el rey hizo así, ¡wow! ¿Qué tiene esta mujer que no tienen todas las demás? Habían muchas, pero decía el rey, no, esta es la que es. Eso es favor. Puede haber muchas personas, pero Dios tiene un favor. Cuando Dios pone su favor sobre una persona, es que literalmente está poniendo su rostro sobre esa persona. Sus ojos solamente apuntan a esa una persona. Eso es tener el favor de Dios. Entonces dice que David, cuando está orando el salmo, dice, yo quiero establecerme frente al rostro de Dios. Pero esa oración que estaba haciendo David era, Señor, yo te ruego para hallar favor delante de tu presencia, para hallar favor, para yo poderme establecerme delante de tu rostro todos los días de mi vida. Entonces David no quería un encuentro con Dios de domingo en domingo. David quería que la presencia de Dios estuviera frente a las 24 horas, 7 días a la semana. Esta palabra demandado, porque David está utilizando palabras legales. Recuerden que David, que es un rey, todos los reyes se rigen bajo una ley. Entonces él quería hacer no algo de palabras, no algo que el viento se lo puede llevar, sino que él quería establecer con Dios una ley pero que tiene favor, para él poderse establecer legalmente frente al rostro de Dios todos los días de su vida. Entonces David le está diciendo a Dios, mira, una cosa, no quiero dos, una cosa he demandado y esta buscaré. Y esta palabra demandado, en el hebreo, esta palabra se utiliza para pedir un favor o para recibir un favor. Entonces, cuando David que está diciendo una cosa en demandado, no se lo está diciendo, lo está diciendo con un corazón literalmente de totalmente agradecimiento. Le está haciendo, Dios, una cosa
yo he demandado, quiero encontrar favor. Esa palabra demandado es pedirle un favor, o sea, o recibir favor de alguien importante. Esa palabra también significa inquirir cuidadosamente. Entonces, cuando David le está diciendo, Dios, yo quiero tu presencia, él no se lo está como, se lo está diciendo con mucho cuidado, cuidadosamente. Dios, yo quiero tu presencia. Quiero inquirir cuidadosamente porque sé que tú eres santo, tú eres alto y sublime. Te pido el favor, te ruego, yo demando cuidadosamente que tu presencia esté conmigo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Esa palabra también demandado significa pedir con éxito. Entonces David va a orar porque a veces cuando oramos, muchas veces no sabemos si la oración va a tener éxito. Entonces David está estableciendo todas estas palabras. David era muy cuidadoso con sus palabras. Esas palabras demandado, inquirir cuidadosamente. Esta palabra demandado también significa pedir con éxito. Entonces David entraba al lugar donde estaba el arca del pacto, en su presencia, y dice, voy a orar, pero yo sé que esta oración va a tener éxito, porque esto es algo que le agrada a Dios. Cuando alguien empieza a conocer el corazón de Dios, su rostro, empieza a conocer a su persona, ya sabe lo que le gusta, ya sabe qué es lo que le agrada, ya sabe qué es lo que esa persona, cuando tú se lo pides, esa persona sabe que su respuesta va a decir, wow, qué hermoso lo que me estás pidiendo. Entonces David, como conocía el corazón de Dios, él le decía, mira, Dios, yo no quiero un rato contigo, yo quiero toda una eternidad contigo. Así que voy a pedir una demanda donde sé que voy a tener éxito. Voy a inquirir cuidadosamente y voy a pedir con éxito, sabiendo que tú vas a responder a esta demanda que hay en mi corazón, que yo sé que está en tu corazón. Después él le dice, y esta buscaré. Esa palabra buscaré significa buscar y asegurar algo. También significa buscar el rostro. Entonces cuando utilizamos la palabra buscar en el hebreo es asegurar algo, pero en este caso es asegurar una persona. Asegúrate de que la presencia de Dios esté contigo. Asegúrate de que todas las cosas que tú hagas, ese rostro de Dios, su presencia, su rostro esté contigo. Tienes que asegurarte. Pero ¿cómo te aseguras? Haciendo lo que David hacía. Una cosa de demandado y esta buscaré. Buscaré es asegurar no algo. David no estaba asegurando algo, sino estaba asegurando una persona. Es como que vienes y abrazas a una persona y la agarra y no la suelta. En Cantares, cuando la amada, el amado se la había perdido, no lo encontraba, cuando ya lo ve, dice que ya viene y como que lo toma. Dice la palabra lo así. Lo así es como que alguien que te agarra fuerte y no te va a soltar. Eso es asegurar. Entonces cuando tú vayas a tu cuarto secreto a orar, tienes que hacer así de la presencia de Dios. Asegúrate de que la presencia de Dios esté ahí. Asegúrate de que cuando tú sales de ese cuarto secreto, que la presencia de Dios vaya contigo. Eso es lo que Moisés le decía a Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Literalmente era voy a tomar tu rostro. Si tu presencia no va, no nos saque de aquí. Eso es asegurar. Dice que esté yo. Que esté yo. Esa palabra en inglés es to dwell. To dwell es permanecer. Significa habitar. Entonces cuando David está haciendo esta demanda, él no está hablando, Señor, mira, yo quiero tu presencia, pero yo no quiero una visitación de tu presencia. Yo quiero que tú habites. Y esa es la diferencia. Recuérdense que todas las promesas de Dios están hechas para la habitación. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, Emmanuel, Dios con nosotros, es habitar. En Juan 1, Juan dice, hablando acerca de Jesús, dice, y él habitó, o sea, habitó, hizo una casa y vimos su gloria. Entonces las personas a veces le piden a Dios, Señor, visítanos. Y visítanos es solamente 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 3, 4 días, y después se va. Entonces, ¿qué se va?
te quedas sin nada. Entonces David le está diciendo, mira Dios, yo quiero tu presencia, pero no quiero que tu presencia me visite. O sea, yo no quiero una visita tuya. Y por eso David hizo este tabernáculo 24/7. Yo quiero que tú habites con nosotros. Esa palabra también, que esté yo o to dwell en inglés, significa causar que alguien se siente o que alguien habite. Entonces cuando David pone el arca, él hace que Dios se sienta en ese lugar. ¿Cómo? Dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Así que David prepara un ambiente 24/7 para que Dios se quede ahí. ¿Por qué? Porque en el cielo dice, al que está sentado en el trono. En el griego esa palabra sentado significa habitar. Cada vez que cantamos, por ejemplo, la canción de Lucas Council, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Esa palabra, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Cada vez que cantamos este tipo de canciones, al que está sentado, esa palabra sentado es habitar. Le estamos diciendo a Dios, siéntate, ven a habitar. Eso es lo que le estamos diciendo, que tu presencia se quede a habitar. Pero ya sabemos cómo hacer que Dios se quede a habitar. Hay que amar, honrar su presencia y establecer la atmósfera de adoración y alabanza 24/7 para que los hombres busquen al Señor día y noche, para que esa presencia de Dios se quede no en un lugar, sino en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, siempre. Y esa palabra también, que esté yo o to dwell en inglés, que es habitar, en hebreo también significa to marry, o sea, to give and dwell. O sea, una persona que cuando se va a casar prepara una habitación. Por eso Jesús dice, yo iré a preparar ¿qué? Morada para usted. O sea, prepara ¿qué? Una habitación. Entonces, cuando se van a casar, ¿qué hace el esposo? Prepara un lugar de morada para la esposa. ¿Para qué? Para habitar. Porque cuando las personas se casan, cuando el esposo se casa, la esposa se casan juntos, al día siguiente, ¿qué pasa? El esposo está ahí y la esposa está ahí. ¿Qué pasa al día siguiente después de ese? El esposo y la esposa están en el mismo lugar. En otras palabras, cuando las personas se casan, no se casan para visitarse, se casan para habitar. Toda persona que se casa es para habitar en la misma casa, en el mismo cuarto. Se casan para estar juntos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice que en las bodas del Cordero, Dios no nos viene a visitar, Dios viene a habitar con nosotros. Entonces Él está estableciendo esas bodas del Cordero para habitar. Entonces David decía, mira, Dios, yo quiero que tu presencia esté conmigo, pero David lo llevó a ese máximo nivel. Él no quería una visita, sino que él quería una habitación, literalmente de matrimonio, donde yo pueda estar contigo todos los días de mi vida. Por eso que dice que Jesús es el esposo y la iglesia gloriosa es su esposa. No es para visitarnos, es para habitar. Dios quiere habitar con su esposa, con su iglesia. Y la otra palabra es que utiliza David para contemplar la hermosura. Esa palabra hermosura es amabilidad, placentero, deleitoso, belleza y favor. Entonces, donde está la presencia de Dios, viene todo lo demás. Viene esa manifestación de su presencia, su amabilidad, placentero, deleitoso. Escuchen estas dos palabras, placentero y deleitoso. En el hebreo, la palabra Edén, esto es lo que significa Edén en el hebreo, significa un lugar, un momento donde está la presencia encantadora y deleitosa de Dios, que es una puerta abierta al cielo y que es un lugar de justicia. Son 5 cosas lo que significa Edén. Un lugar, un momento donde está la presencia encantadora, deleitosa de Dios, que es una puerta al cielo. ¿Se acuerdan de Jacob? Dice casa de Dios, una escalera, puerta al cielo. Y después Edén también significa lugar de justicia. Entonces, cada vez que establecemos ese Edén, donde está la presencia de Dios, viene la amabilidad de Dios. O sea, cada vez que viene la presencia, viene la amabilidad, viene el placer de su presencia, viene el deleite de su presencia. Por eso dice,
ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces las peticiones de nuestro corazón son respondidas donde hay placer en su presencia. Entonces dice que hermosura también significa belleza y favor. Entonces cuando David le está diciendo todas estas cosas, una cosa demanda David está a buscar, él está diciendo todo esto. Le está diciendo, mira Dios, yo creo que tu presencia habite conmigo por el resto de mi vida. Le está pidiendo con favor, inquirir cuidadosamente. Le está orando con éxito, le está pidiendo con éxito. David que está buscando, asegurando la presencia de Dios en su vida. Está buscando el rostro de Dios. Está haciendo que Dios venga y habite, que Dios permanezca, que Dios se siente, que Dios more con él, que Dios literalmente, David le está diciendo, te estoy rogando con amor que tú vengas y hagas literalmente un matrimonio, pero de habitar conmigo y de que tú habites con tu pueblo. Ven y que tu presencia, por eso que el pacto final que hace Jesús es pueblo mío, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Eso es cuando las personas, en el hebreo, cuando las personas se casan, ese es el máximo nivel. Por eso en Oseas, este es el lenguaje de Dios. Pueblo mío, dice Dios mío, pueblo mío. Todo ese es el lenguaje, ese es el máximo nivel cuando Dios y el pueblo se vuelven uno solo. Pero eso solamente es posible en el matrimonio. Por eso Dios está diciendo que Él quiere casarse. David que está diciendo, Dios, mira, yo quiero casarme. Entonces la iglesia tiene que estar diciéndole, Dios, yo no quiero visitas, yo quiero casarme. La iglesia gloriosa tiene que decir, Apocalipsis 22, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Es el anhelar al esposo, dice, y vendrá el deseado a las naciones y llenaré de gloria esa casa. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando la iglesia tenga una conciencia de que quiere habitar con el esposo. Entonces ese era el anhelo de David. Y al final, en esa presencia, en ese lugar, todos los días, entonces, donde estaba la presencia, venía la amabilidad, venía el placer, venía el deleite, venía la belleza de la santidad de Dios, la belleza de su presencia, y venía el favor. Entonces Dios lo que hacía sobre David, por eso que David, había un pueblo, millones de personas, pero Dios solamente habló de David. Eso es hallar el favor de Dios. Pueden haber millones de personas y Dios está así, ¿ves? Así, ¿dónde está David? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Wow! Y cuando Dios veía a David, míralo ahí en mi casa otra vez, en mi casa de oración. Ese es hallar el favor de Dios. Tú puedes recibir la gracia de Dios, pueden haber muchas personas, pero cuando es el favor, es Dios realmente diciendo, ¿dónde está esa persona? El que haya favor, ya Dios lo conoce por su nombre. O sea, ahí está David, mi hijo amado. Y Dios dice, ¿sabes qué? Wow, si David es el rey, es el tipo, es una sombra de lo que ha de venir, ¿cuánto más será cuando venga el hijo amado? Entonces cuando viene Jesús, literal, ese es el favor máximo. Dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esto era Jesús. Por eso que tenemos que anhelar la presencia. El que anhela la presencia de Dios, el que anhela a Jesús, literalmente, está asegurando, el que ama a Jesús, está asegurando el valor de la presencia de Dios en su vida y el valor de la presencia del Espíritu Santo. El que anhela a Jesús, realmente, el que ama a lo que Dios ama, va a asegurar la presencia del Espíritu Santo en su vida. No solamente el poder, sino el rostro. Entonces cuando la persona se despierta en la mañana, lo que está viendo es el puro rostro de Dios todos los días. Y cuando se va a su trabajo, cuando se van a sus cosas que hacer, con su familia, todo lo que sea, la presencia de Dios va con esa persona. Del cuarto de oración y sale al exterior la presencia. Eso es. Déjenme decirle que eso es difícil. No digo que es imposible, pero valorar la presencia de Dios va a tener que, las personas realmente, para poder llegar a ese nivel que tenía David, tienen que dejar todo lo demás.
dedicar su vida 24 horas 7 a Dios. Que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, los años de tu vida, tienes que estar consciente las 24 horas, consciente de que la presencia de Dios está contigo. Tienes que valorar. Entre más tú valoras eso, su persona, esa presencia va a ir contigo. Entonces, ese es el valor de su presencia, que Dios levante a esta generación. La generación que busca el rostro de Dios, la generación que valora su presencia más que a la vida misma. Padre, yo ruego, Señor, por cada persona, para que valore, Señor, honre tu presencia día y noche, Señor, para que tengamos una conciencia tangible de la presencia de Dios. Si hemos hecho, Señor, algo que te haya ofendido, si hemos contristado a tu Espíritu Santo, Señor, yo te ruego que tú nos perdones, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, en las naciones. Si no hemos valorado tu presencia, Señor, si hemos hecho cosas por nuestras propias fuerzas, Señor, o por nuestras propias obras, te ruego que tú nos perdones, Señor, y que podamos regresar, Señor, a ese primer amor, Señor, donde ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra fuerza, en nuestro tiempo, Señor. Que valoremos, Señor, tu presencia las 24 horas, 7 días a la semana, todas nuestras horas, todos nuestros minutos, todos nuestros segundos, todas nuestras vidas, Señor, con nuestras familias, en los trabajos, en los ministerios, en las iglesias, en los templos, Señor, en el pueblo de Dios, Señor, en Israel, en las naciones de la tierra. Valoremos, Señor, tu presencia, Señor. Tu presencia vale, Señor, más que la vida misma, Señor. Te ruego, Señor, que tu presencia regrese a nuestras vidas, a nuestros corazones, a tu iglesia gloriosa, Señor. Que seamos resplandecientes, Señor, por conocer tu rostro, por inquirir, Señor, en tu santo templo para contemplar la hermosura de tu santidad, tu belleza, Señor, tu amor, podernos deleitar, Señor, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor Baruch Adonai. Padre, te abrimos las puertas de nuestro corazón, te abrimos las puertas de nuestras casas y ven, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ven al lugar, Señor, de tu reposo, Señor, en nuestros corazones. Te honramos, Señor, te damos la bienvenida, Padre eterno, te damos la bienvenida, Jesús, Yeshua, HaMashiach, te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, el Ruach de Dios, amado Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Señor, a cada corazón, a cada alma, a cada mente, a cada cuerpo, que seamos templo de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Comparte este mensaje. Un abrazo a todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti, tenga sobre ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, paz. El shalom viene a destruir todo el caos en tu vida. Que la presencia de Dios destruya todo el caos y todo el desorden que hay en tu vida. Y que ese desorden que hay en las naciones, que el shalom de Dios, el príncipe de paz, destruya el caos que el enemigo ha causado en tu vida. Y yo declaro que la luz de Dios ordena nuestra vida y que la luz de Dios resplandece en todas las naciones y sobre Israel, y todas las cosas se ordenan en la luz de Dios. Que Jehová hace su rostro sobre ti, ponga en ti paz, y yo pondré mi nombre, el Dios de amor, y los bendeciré. Jehová, Yahavá, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a todos. Saludos.